el tema de la inteligencia artificial. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros como contadores, amigo Bayro, y el doctor Gonzalo como analista en temas psicológicos, en temas de proyectos, en temas económicos, en temas de políticas públicas, ¿será que los profesionales tenemos que hacer de lado el tema de la inteligencia artificial o aceptar que la inteligencia artificial es una realidad y debemos entrar en esa tónica con ella para poder desarrollar nuestro trabajo de manera más eficiente? ¿Por qué lo digo? Porque las entidades de control precisamente están utilizando ya la inteligencia artificial para establecer controles y bajar esa brecha entre la evasión y la elusión fiscal que hoy existe. Y con eso abrimos el panel y el conversatorio en la noche de hoy. Gonzalo, amigo Bayro. Bueno, si consideras, te voy a dar una opinión rápida con relación al planteamiento que estás realizando. Creo que para todos los que estamos en este panel debemos de estar conscientes de que la inteligencia artificial, yo le podría agregar ahora inteligencia artificial empresarial, ¿sí? Esta ya está para quedarse, mis amigos. O sea, definitivamente eh, para esto no hay marcha atrás, ¿sí? Para esto no hay marcha atrás. Yo creo que la gran pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer como profesionales de la contaduría pública es si esa inteligencia artificial empresarial, ¿será que nos puede reemplazar en determinado momento o no? ¿Será que nuestra profesión va a dejar de ser útil en determinado momento o no, derivado de esa inteligencia artificial empresarial? Un primer acercamiento, una primera conclusión de mi parte con relación a este tema es que la inteligencia artificial empresarial jamás nos podrá sustituir a los contadores públicos y auditores por una simple razón, ¿ya? Es que la inteligencia artificial podrá tener muchos datos, podrá tener mucha información, pero no tiene la capacidad de razonar como si lo tiene un contador, ¿sí? ¿Y a qué vamos con esto? Es de que hoy por hoy todas las empresas en el mundo, por lógica, no es la excepción Latinoamérica, están entrando a obtener más datos, más información. Entonces, creo yo pertinente de que de parte de las universidades de nuestros países debe de existir una seria preocupación con el cambio de los pensum, ¿sí? Con el cambio de los pensum. Eso es importante para nuestras profesiones. Yo no sé si, Pedro, a vos todavía te dijeron que tenías que tener buena letra como contador público, ¿verdad? Eh, porque nos decían que somos tenedores de libros y teníamos que tener bonita letra. Yo todavía no soy tan mayor de edad, pues, pero todavía me hicieron escribir con una pluma, ¿verdad? Y meter la plumita ahí a la tinta y tener buena letra, ¿no? ¿Ya? Y yo digo, oye, ¿y eso para qué diablos me sirve tener buena letra? ¿Sí? Porque los pensum marcaban que la correspondencia mercantil, que las cartas, que el sangrado, ¿no? O sea, tantas cosas que definitivamente ya desaparecieron. Y lamentablemente esos pensum no se han actualizado, ¿ya? No se han actualizado. Y ya estamos viviendo definitivamente época digitalizada. Ahora la pregunta para todos los que estamos aquí en el panel es si nosotros ya estamos con la capacidad instalada para analizar datos. ¿Sí? Definitivamente, a mi juicio, creo yo que el contador público actual es más un analista de datos que le presenta esos análisis al sujeto llamado empresa para poder tomar decisiones futuristas. Entonces, hoy ya no se trata de ponerme a hacer un libro como normalmente se hacía antes, ¿no? Ya, no, hoy creo que es más analizar la información y definitivamente a nivel de retos tecnológicos, a mi juicio, no vamos a ser sustituidos los contadores públicos. Pero si no estamos bien adiestrados, bien capacitados hacia las nuevas tecnologías, es probable que nosotros mismos nos veamos reemplazados. No tanto que la inteligencia artificial nos reemplace, sino que nosotros, por nuestra falta de preparación, nos veamos aislados. Vean ustedes lo que pasó con el tema de la pandemia. ¿Sí? Con el tema de la pandemia. La pandemia nos dio una lección importante con relación a este tema, ¿ya? Antes de la pandemia era difícil que creyéramos en una reunión vía Zoom, ¿sí? Entonces, ahorita aquí estamos en esta reunión vía Zoom porque la pandemia nos enseñó que se podía hacer.
Yo comparto un poquito aquí mi experiencia práctica. Tengo clientes a nivel nacional y antes de la pandemia, yo vivía bajo un estrés muy grande porque había clientes que me decían, Lee, que necesitamos una reunión con usted, ¿ya? Mire, no la podemos hacer en línea. No, 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 hombre, venga. Pero ese venga era moverse uno 8 horas. Guatemala no tiene aeropuertos internos, hay que moverse, ¿ya? En carretera. 8 horas. Ir, venir para una reunión de 1 hora. Después del tema de COVID, y hasta los mismos clientes que ni muchos saben leer y escribir, ellos mismos dicen, mire, ¿por qué no hacemos la reunión en Zoom? ¿Sí? O sea, este tema ha ido cambiando mucho. Entonces, a mi juicio, la inteligencia artificial empresarial ya está, mis amigos, se está depurando, hay demasiada información y yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como contadores públicos es tener la capacidad de analizar esa información para poderle prestar una mejor asesoría, un mejor acompañamiento al concepto de empresa que podamos tener en nuestras manos. No sé qué va a pasar de aquí al 2030, para empezar, vamos a ver si estamos vivos, pero creo yo que en la vida práctica, no sé, pero eh, uno de cada 3 personas siento yo que sí va a ser sustituido por la inteligencia artificial, pero no creo que seamos los contadores públicos. A mi juicio, de aquí al 2030 va a haber escasez de contadores públicos. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Va a haber una gran escasez de contadores públicos. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial sí o sí va a traer a la formalidad a toda la informalidad. ¿Sí? Y esa informalidad, que es el porcentaje mayor, va a empezar a buscar a contadores públicos para auxiliarse de ellos. Y hay mucha escasez. Por ejemplo, aquí en Guatemala, yo soy colegiado activo 1181. Yo soy colegiado activo 1181 del año 2006. Ahorita más o menos estamos sobre 15,000 auditores en Guatemala. Por ahí está el promedio, 15,000 auditores en Guatemala. De los cuales, de esos 15,000, aproximadamente 10,000 los tiene absorbidos el sector público. ¿Sí? Y probablemente hay unos 3,000 que están en el sector privado. Y habemos uno que otro loco que estamos en la parte independiente, ya jugando a ser empresarios desde la óptica de la profesión. O sea, hay una escasez de profesionales. Y eso que estamos viviendo en un país que el 80% de su economía es informal. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial va a traer mucho a la formalidad y lo que va a existir es escasez de contadores públicos. Pero sí soy de juicio que las universidades deben de cambiar sus pensos. Pues tienen que reformar inmediatamente. No sé, por ejemplo, el pensum que ustedes manejan, pero hace cuánto tiempo lo tienen. Pero acá con nosotros, desde que yo salí, estoy hablando de 2006, yo entré en el año 98 a la universidad, para acá no han existido cambios de pensum. Entonces, creo que hay algunos docentes algo viejitos que siguen dando todavía los laboratorios de los años 70. Entonces, yo creo que hay que dar un giro ya, ¿no? Por ahí más o menos una introducción a este tema. Interesante, interesante, amigo Byron, con lo que comentas. Cuando hablabas del tema de la letra y demás, de escribir, por ahí varios alumnos me escribieron al interno, uy, profe, eso es para usted, porque es que mis letras son horribles, Byron, horrible. Entonces, y yo les digo también a ellos, lo importante es que me entiendan, ¿no? Amigo Gonzalo, ¿cómo funciona el tema en Chile? ¿Cómo ve el tema de la inteligencia artificial y el planteamiento que hace nuestro amigo Byron acerca de que sí va a desplazarse mucha mano de obra, pero en la parte contable por ahí no es, por ahí no es? Bueno, yo voy a partir por lo que coincido con él. Yo coincido con él que es necesario cambiar los pensum o mallas curriculares, como se llaman acá, y que dado que las universidades tienen como esta lógica de elefantes blancos que se mueven con una lentitud abismante y los cambios se generan a partir de décadas muchas veces, y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana como uno quisiera, lo que debieran hacer las universidades, y eso sería un valor agregado, es desarrollar en los estudiantes de este tipo de carreras competencias que sean de carácter no comparativas, sino que competitivas. ¿Y a qué me refiero? A microcredenciales, que tú el primer año obtengas una microcredencial de análisis de datos, una segunda credencial el segundo año de machine learning, después inteligencia artificial y etcétera, etcétera, hasta que salgas.
y después te den un habilitante que diga que tú tienes cierta expertise respecto de la tecnología. Y eso inmediatamente genera una diferenciación significativa en el mercado laboral, porque tú le estás entregando al mercado un profesional con un distingo actualizado, con un distingo más formativo, que es capaz de realizar una performance profesional distinta. En eso coincidimos. También coincido con él en que sí, evidentemente la tecnología y específicamente la inteligencia artificial va a generar que los que están informales se vuelvan formales. Pero cuando uno estudia el tema de la formalidad, se encuentra con lo siguiente, amigo mío, que la formalidad muchas veces tiene que ver con otros elementos que son de justicia social. En el tema de los impuestos, por ejemplo, en Chile, pagan impuestos el 25% de la población general. El 75% está exento. Entonces, muchas veces sucede que estas medidas que buscan traer la formalidad son de montos menores. En Chile, de 800.000 pesos, vale decir $750 $750 hacia arriba, la gente paga un impuesto, un impuesto. Y después de 3 millones de pesos, y etcétera, etcétera. Pero bajo esa línea, entendiendo que el promedio de salario en Chile es más o menos de 550.000 pesos, que son como $500 americanos, entiendes tú que hay una exención ahí. Si eso no cambia, no tiene ni un sentido traer la formalidad, ni un sentido. Pero sí lo va a hacer, lo va a hacer. Y seguramente, y ojo a que nosotros en Latinoamérica, comparativamente con los países de la OECD, tenemos unas tasas impositivas bastante menores. Por eso es que no podemos generar políticas públicas de mayor calidad. Además que existe una cultura latinoamericanista que siente que el impuesto siempre debe ser sacado de otro lado y no de la totalidad de la población de forma homogénea, generando esta equidad horizontal y vertical de los impuestos. Eso ellos no lo conciben así porque la cultura no está establecida así. No es la mirada de los países nórdicos. Pero sí, aquí tengo la diferencia sustantiva. La inteligencia artificial que hoy día usted conoce, amigo mío, en un año más va a desaparecer y se va a transformar en una inteligencia de otro tipo, de tipo inmersiva y conversiva. ¿Por qué? Porque la computación cuántica llegó, apareció y cambió el paradigma total. Le sugiero a los alumnos que busquen en Google computación cuántica y se van a sorprender. Hoy, los chinos y los indios han logrado desarrollar aparatos de computación cuántica que equivalen a poner lo que usted tiene en los computadores de una central telefónica grande en la cabeza de un alfiler. Se espera que todo el conocimiento adquirido esté, con suerte, en un microchip de este porte, todo el conocimiento que existe de la humanidad. ¿Y eso a cuándo? A 5 años. Entonces, ahí tengo una diferencia significativa respecto a lo que dice el amigo Byron. ¿Por qué? Porque él supone un estadio de latencia en el tiempo, y los tiempos dejaron de ser los tiempos. Hoy día, la celeridad de la tecnología es tal que inclusive me atrevería a decir que en 5 años más, esto que estamos haciendo ahora, que es una clase, una conferencia de carácter sincrónico, la vamos a hacer de carácter holográfico en 5 años más, menos, inclusive capaz que 3, porque ya la Universidad de Shanghai, los chinos, ya lo están haciendo. Y es más, con traducción simultánea. Usted puede entrar y, por favor, estudiantes, le pido que lo hagan. Entren a la Universidad de Shanghai. Usted le puede poner el idioma en que usted quiere, ver la página y la va a ver en español. Y ojo, ellos están experimentando hoy día con tecnología holográfica y con traducción simultánea. ¿Qué quiere decir eso? Que un profesor chino está haciendo una clase en la Universidad de Shanghai para Santiago de Chile, y yo lo veo aquí a ese señor y él me ve allá a mí en presencia. Yo hablo en español y él me entiende en chino. Él me habla en chino y yo simultáneamente lo escucho en español. O sea, por lo tanto,
Si la tecnología es capaz de llegar a eso, imagínense qué va a hacer cuando ingrese ya, por ejemplo, y ojo, que muchos estados en el mundo están pensando en parar la tecnología porque va a generar menos corrupción, va a generar menos evasión de impuestos, menos elusión de impuestos, menos una serie de cosas que están instaladas en la cultura que van a significar una remesón de la clase política y de los que son funcionarios públicos. En corto tiempo pretendo ahí, ojalá Dios mediante en junio, publicar un artículo, si no es un libro, que hable sobre la cancelación o muerte cívica como un medio coercitivo para la función política y pública, a partir de las nuevas tecnologías, que yo creo que van a llegar y se van a transformar en un modelo societal. Eso, Pedro. Gracias, Gonzalo, por tu intervención, lo mismo que el amigo Byron. Efectivamente, evidentemente estamos viviendo cambios, ¿no? Y si miramos, hacemos una visión retrospectiva de 10 años acá, la evolución tecnológica ha sido para nosotros exorbitante, ¿no? Pero hay muchas personas, sobre todo en los países desarrollados, como tú bien lo mencionabas, Gonzalo, que vienen trabajando a profundidad y los cambios allá son abismales, ¿no? Con relación a los países tercermundistas que nosotros recibimos ese tipo de información, pero cuando allá han pasado muchísimos años. Entonces, la tecnología, como bien lo mencionaba el amigo Byron, llegó para quedarse. La inteligencia artificial va a evolucionar, como lo menciona Gonzalo, y efectivamente nosotros no podemos hacer ajeno a esa evolución tecnológica, ¿no? Y la contabilidad no puede ir separada precisamente de esa evolución tecnológica, todo lo contrario. Entonces, yo creo que el llamado a la reflexión para todos los aquí presentes es que efectivamente hay que tomar esos cambios y esos avances tecnológicos con el fin de ¿qué? De hacer amigable nuestra profesión, de hacerla más versátil, de que nosotros seamos más proactivos, como bien lo mencionaba el amigo Byron, también de ser analistas de la información y cambiar esa concepción de la teneduría de libros, que vamos a la universidad para aprender lo que es un débito y un crédito, cuando ya eso no se logra ver dentro de una organización, porque todo está automatizado y el proceso, una vez se elabora la orden de compra, la requisición para el proveedor, cuando yo le doy aceptación a esa mercancía que llega automáticamente, el sistema procesa toda la información y se genera en línea las cuentas por pagar y todo. O sea que yo prácticamente esa contabilidad, amigo Byron, cuando estábamos pequeños, que mirábamos efectivamente esos libros grandiosísimos y que por qué nos exigían la caligrafía, porque había que diligenciarlos a mano. Hoy en día ya eso no se hace así. Entonces el avance tecnológico en materia contable, Gonzalo se ríe, en materia contable efectivamente es una evolución. Y si el mundo está evolucionando, la tecnología está evolucionando y revolucionando el mundo, nosotros desde nuestras aulas como profesores, aquí también está el profe Lucho, el profe Levis, tenemos que inculcar eso en el alumno, ¿no? Y por eso precisamente este panel donde podamos conversar y hablarle al alumno de que efectivamente no es lo que vemos solamente en clases, y más cuando de pronto no hay mucha ayuda tecnológica, ¿no? Sino que el mundo tiene mucho allá afuera y mucho que aprender. Que una cosa es lo que se habla en el aula de clase, una cosa es lo que uno esboza en el aula de clase, que es un ápice con relación a lo que es el conocimiento pleno, ¿no? Entonces, yo creo que la moraleja y el resumen para pasar al otro frente es que efectivamente tenemos que crear conciencia desde nuestra profesión, que no es quedarnos con lo que el profesor nos esboza en clase, sino que tenemos que ir más allá. Y el más allá es que tenemos que indagar, ser autodidactas también, complementarios con qué, con la educación que estamos recibiendo. Entonces, yo creo que para que nosotros estemos en ese top 1, así como lo menciona nuestro amigo Byron, que la contabilidad o la profesión contable, el profesional contable, no va a desaparecer. Y es que de hecho la inteligencia artificial es una recopilación de conocimiento, ¿no? Pero de un conocimiento generalizado lo transforma y te entrega una respuesta porque recopila muchos puntos de vista y muchas opiniones que existen hoy, y por eso digamos que cuando uno entra a uno de estos, digamos, inteligencia artificial, alguno de estos algoritmos y demás, y entrega una pregunta o hace una pregunta a la inteligencia artificial, efectivamente te dice que tiene unos datos hasta cierta fecha. Eso quiere decir que se tiene que estar actualizando la información para que nos pueda suministrar
y tener a tiempo la información. Entonces, yo creo que el llamado del amigo Byron y de nuestro amigo también Gonzalo es que tenemos que dar un poquito más de lo que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente si nuestra profesión no va a fenecer, nosotros somos los llamados precisamente a abanderar la carrera para que esto no fenezca en el tiempo, todo lo contrario. Nosotros seamos proactivos para que esto se transforme también y hacer de la inteligencia artificial una herramienta para ser más eficiente. Yo creo que ese sería el llamado inicialmente al tema. Y con eso, no sé si el amigo Byron tiene alguna réplica de pronto a los comentarios de Gonzalo, o Gonzalo tiene una réplica de pronto a los comentarios que yo acabo de hacer, y con eso pasamos de pronto al otro eje temático, que es cómo está, no sé, le doy la palabra a Byron o a Gonzalo, si de pronto derecho a réplica, a ponernos de acuerdo o a dirimir un poco más el tema, y con eso pasamos al otro frente. No, totalmente de acuerdo con relación al aumento de la ciencia. Soy también estudioso de la Biblia y el libro de Daniel lo dice, ¿ya? En los días finales la ciencia aumentará. Entonces, definitivamente ahí estamos enfocados. La ciencia, mis amigos, es impresionante. Tal vez una parte que yo eh, ya tengo dudas, mi querido amigo Pedro y Gonzalo, es si es que nosotros podemos llegar al conocimiento pleno. Definitivamente, aquí sí se cumple la frase de alguien que dijo, lo único que sé es que no sé nada, pero esa nada que sé la quiero compartir. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de todo lo que hay, ¿sí? Y lo que nosotros podemos aprender en la vida son cosas tan ínfimas, tan pequeñas, que tal vez mi enfoque para todos los que están acá es de que desde el inicio busquen su especialidad, ¿sí? Desde el inicio busquen su especialidad, exactamente a qué parte de la profesión se quieren dedicar y ahí pongan su fuerza. No pretendan conocerlo todo porque definitivamente va a haber alguien que lo va a saber mejor que ustedes. Entonces, es mejor enfocarnos en esa parte pequeña de nuestra profesión donde consideramos que hay un nicho de mercado importante para el momento de nuestra vida, ¿sí? Y poderlo explorar y explotar como corresponde, porque definitivamente el avance de la ciencia irá eliminando muchos nichos de mercado en su tiempo. Entonces, aquí son oportunidades de momento. Súper, amigo Byron. Le doy la palabra a nuestro amigo Gonzalo y estoy contigo con lo que dice, así es. Sí, mira, voy a poner un ejemplo para que se entienda qué está pasando. Todas las universidades en Latinoamérica, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría, y específicamente acá en Chile, están migrando a estos modelos de hibridaje, ¿vale? ¿Qué ha significado esto? Ha significado que muchos docentes que estaban acostumbrados al aula, ¿cierto? A hacer clases ceremoniosamente a través de una performance bastante casi declaratoria de hermanos míos, estamos acá. Bueno, ¿qué pasó con esos profesores? Quedaron fuera. Fuera. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de entender qué es una aula invertida, qué es un aprendizaje mediado, qué es un ambiente virtual de aprendizaje. No fueron capaces de reciclarse. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora, por ejemplo, ese grupo grande de profesores migró a la educación técnica y con eso empujó a que mejorara la calidad de los técnicos, pero aquellos profesores que estaban ahí, como tampoco quisieron renovarse, terminaron fuera del sistema. Alguien siempre sale perjudicado cuando se cambia de paradigma tecnológico. De hecho, mira la revolución industrial, cuando se ocupaba la mula, cuando se ocupaba la fuerza bruta, y aparece la máquina, dejó inmediatamente cesante a un montón de personas. Aquí, aunque lo queramos o no, amigos, si aquí uno no se puede negar a los hechos fácticos de la realidad, queramos o no, van a haber efectos colaterales con la implementación de la tecnología a todo evento. Y lamentablemente muchas personas van a quedar fuera. ¿Por qué? Porque no van a tener la capacidad ni la flexibilidad para poder desarrollar nuevas competencias o adquirirlas. Entonces, lo que el amigo Byron señala es verdad. Y lo que tú también reforzaste es verdad.
tienen que buscar un nicho de especificidad. Pero ¿cómo se hace eso, amigos míos? Se hace mirando el entorno. Si usted se queda solo con la sala de clases, que es una crítica que yo siempre le hago a mis estudiantes, el problema es que usted solo se queda con el PowerPoint que yo paso y con lo que yo digo en clase. No, mire el mundo, levante la cabeza, deje de ser ombligocéntrico, mire hacia afuera. Y ahí va a encontrar usted las opciones. Y insisto, busque microcredenciales en lo que usted hace. Le voy a dar un dato. LinkedIn tiene microcredenciales. Coursera tiene microcredenciales. Harvard, mire lo que estoy diciendo, Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo, tiene microcredenciales en las áreas que a usted le competen. Entonces, por lo tanto, cuando alguien me dice, es que no sé cómo optar porque para eso hay que pagar, mentira, no hay que pagar. Y lo que sí se paga es cuando se acumulan 2 o 3 credenciales que le dan un habilitante a usted, y creo que son como $10, no es mucho. Por lo tanto, formarse, lograr diferenciarse a la hora de que usted salga de la universidad para encontrar una buena posición laboral es posible, pero es un esfuerzo. Requiere de usted convicción, y eso es lo que nos falta en Latinoamérica con nuestra juventud, porque se han puesto flojitos, y lo que falta es la convicción del esfuerzo real, de sentir que esto no le estoy haciendo ningún favor a mis papás, no, esto es para mí, esto es algo que me va a dar el estándar de vida que yo quiero buscar, que me voy a autorrealizar. Si al final del día, la función más importante del ser humano, y ahí le tomo a Carl Rogers, es la autorrealización, sentirse que he hecho algo importante en la vida. Por eso, el día uno que usted entró a la universidad, esa era la convicción, para seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa convicción a usted lo va a hacer ser un buen profesional. Y ojo, no estudiar para la nota, sino para aprender. La nota es simplemente un parámetro. En la universidad recuerdo que una vez un compañero me dijo, ¿qué nota sacaste tú? Me saqué un 5,1. Y él me dijo, no, yo me saqué un 6 y tanto, que es la escala chilena, que se entienda, de 1 a 7, para que no digan que soy tan flojo. Porque yo sé que usted es de 1 a 10, acá en Chile es de 1 a 7. Entonces mi nota estaba ahí bien. Entonces yo le quedé mirando y le digo, mira, ¿sabes qué? Pero hay una tremenda diferencia, que esto que aprendí ahora, a mí no se me va a olvidar nunca más, porque esto lo aprendí de verdad, yo aprendí mi 5,1. En cambio, en un año más yo te voy a preguntar a ti, y tu 6,2 no te vas a acordar ni siquiera del título de la canción. Y eso, ¿cómo lo logré? Entendiendo que había un componente ético, porque en mi profesión, yo soy psicólogo, en mi profesión yo le puedo cambiar la vida a una persona con una palabra para bien, o le puedo perjudicar la vida con esa misma palabra. Tengo una tremenda responsabilidad ética. Imagínese usted que ve el erario de personas, que usted ve la estabilidad, el sustento económico de esas personas, la tremenda responsabilidad ética que tiene. Pero eso lo tiene que construir ahora, que está aquí, en la sala de clase. No lo va a lograr construir afuera. Y si no lo logró, amigo mío, en algún instante el tropiezo va a estar cerca de usted. Importante, Gonzalo, esa reflexión que hacías, al igual que lo hacía el amigo Byron. Yo creo que el llamado importante esta noche es a eso, ¿no? Y vuelvo a crear conciencia, porque es importante, porque esto es dinero, porque para estar en la universidad hay que pagar dinero, ¿no? Y yo voy por ese afán de adquirir conocimiento, ¿no? Y cuando uno le dice, ojo, el mundo también tiene un conocimiento enorme, las empresas tienen un conocimiento enorme, no se centren solo, única y exclusivamente a lo que se dicta aquí. El mundo es más. Y yo creo que con esa frase nos quedamos. Gonzalo, gracias, Byron.